Buenas tardes de nuevo, seguimos en el programa Calle Libertad y hoy recordamos nuestro invitado Jesús Maeso, con el que estamos departiendo. Ya hemos hablado de su biografía y ahora vamos a entrar en el mundo de sus libros. Jesús, tú has escrito, tengo contabilizado aproximadamente 19, 20, 12 novelas, sí. Y hay una cosa que me llama la atención. Según mis datos, algunos de esos libros sirven de apoyo en universidades españolas y americanas, quizás. Estoy viendo. Es cierto. A mí me causó una sorpresa enorme. Me escribió la profesora Margarita Torres de la Universidad de León, que la Cúpula del Mundo, la que ganó los premios que tú antes habías dicho, y mi sorpresa fue mayúscula cuando me llaman de la Universidad de Los Ángeles. La profesora de Historia Europea me dice que han adoptado Tarteso y Algazal para que lo lean los alumnos, porque por el placer de leer van a la vez aprendiendo la historia de España. Y decían que la historia califal de Córdoba, me decía la profesora, no se puede explicar de una forma más convincente que en tu libro Algazal. Dice que yo he leído este verano en España. Y como eran alumnos bilingües de inglés y español, magnífico. Pero es que luego mi sorpresa es cuando en el College Elmira de Nueva York me invitan a que dé una conferencia sobre la piedra del destino, que es la famosa cruzada de los hombres de Robert Bruce, los escoceses pintados de azul que vienen al Reino de Granada, porque era un libro de lectura obligatoria en el colegio. Claro, me encantó, en inglés, estoy más traducido al inglés. Y luego en Toronto me consta que un profesor de ascendencia gaditana en la Universidad de Toronto, pues Tartesos, para explicar la protohistoria de España y también para explicar la génesis de Cádiz. Yo sé, el libro tengo muchísimo cariño, porque los dos momentos más estelares de la historia de Cádiz que fueron los fenicios y las Cortes de Cádiz. Tal vez el descubrimiento de América también, ¿no? Eso iba a decir, y en el intermedio la carrera de Indias y demás, que también le debía dedicar a mi próximo libro, de que ya hablaremos en otro programa otro año, que será el próximo, pues le he dedicado 2 libros, a los 2 momentos estelares de la historia de Cádiz. De esos 2 momentos, a mí me gustaría hablar contigo. Mientras tanto, te voy a preguntar que también sé que tus novelas han sido traducidas a otros idiomas. Incluso yo, en una de estas reuniones que he mencionado antes que tenemos, contaste que habías estado en no sé dónde, en un sitio remoto, y te habías encontrado con una novela tuya traducida, no sé si fue en Egipto. Sí, en Egipto fueron unos sufíes los que vinieron a la Universidad de Córdoba a hablar y me pidieron que le enseñara la mezquita, y claro, a mí me extrañó muchísimo. Primero que yo no hablo inglés, hablo español y francés muy poco. Y les pregunté por qué, y me dijeron porque es que Algazal se había traducido al árabe y lo habían conocido en Egipto. Y me han ocurrido muchísimas anécdotas curiosísimas también en muchos lugares. Y se ha traducido a varios idiomas, en la Auriga de España al italiano. Y en Florencia entré en un café librería y me encontré allí el Papaluna en español. Estaba la parte internacional, novela francesa, ¿no? Y me dio muchísima alegría de verdad encontrármelo allí. Bueno, en Sudamérica tengo muchos lectores, por lo que me escriben y por lo que me mandan mensajes por internet y eso, y yo encantadísimo de que a un humilde gaditano lo lean en Guadalajara, en León, en Puebla, en Caracas y demás, y en Buenos Aires. Muy bien. Volvemos a Tartesos, Jesús. Tartesos es realmente, en la ciudad de Cádiz se conoce poco, se habla siempre de fenicios. Sí. Realmente son coetáneos y efectivamente habría una imbricación entre ambas. Hay quien dice que Tartesos es una evolución autóctona y otros que no, que es una aculturación de fenicios sobre la población autóctona. Sí. Yo sostengo la teoría de que ya existía un pueblo con leyes. Todo pueblo que tiene ciudades y que tiene leyes quiere decir que ya está civilizado y además organizado en castas. Y cuando llegan los fenicios ya eso existía. El valle de Guadalquivir fue siempre ubérrimo y tenía minas de plata y demás, de delante de la llegada de que ahí es donde está la base de la riqueza de ese pueblo. Claro, claro. Y entonces los fenicios eran un pueblo absolutamente mercantil. Y se dan cuenta de que había un emporio aquí que le podían sacar ellos muchísimo beneficio, porque eran comerciantes. Entonces se sitúan enfrente, porque el sistema de comercial de los fenicios era: yo hago una factoría o fortaleza, me busco un puerto, Castillo de Doña Blanca,
Castillo de Doña, ¿verdad? Y allí llevo mis productos, los dejo y ellos me traen sus metales dorados y plateados y así ya empezamos el comercio. El intercambio. Eso es. Y luego ocurre, Luego se van instalando. Exacto, se van instalando y ocurre lo que tú decías antes, la culturación. Ellos intercambian elementos de Oriente y ellos se empapan con el mundo ese autóctono, ibero, celta, tartésico. Hay una culturación, una mezcla, ¿no? Una mezcla. Pero ¿qué es lo que son los gaditanos de los tartesios? Son sus agentes comerciales. Claro. Recogen el cobre, recogen los productos manufacturados del bronce y los venden en todo el Mediterráneo. Hay mención de Tarsis y de Tarteso en la Biblia, ¿no? En la Biblia, en Estrabón, en los griegos. Por ejemplo, Aristófanes dice en su comedia, no sé si el banquete o los peces, no recuerdo bien, dice, ojalá te mueras porque te atragantes al comerte una morena de Gadir. Ah, fíjate. O sea, eso aparece en una comedia, luego era muy conocido. La palabra Gadir, que mucha gente la ignora de Cádiz, ¿qué significa? Significa la fortaleza, el recinto, que era donde ellos tenían todos sus productos. Que había problemas, cogían sus barcos, recogían sus productos, se metían en sus fortalezas y a correr. Pero Cádiz fue uno de los emporios más importantes de la antigüedad. Y luego hacían una cosa que era maravillosa, que entonces no existían las cámaras de comercio ni los abogados, tenían que tener un lugar donde hacer el trato y sellarlo religiosamente. Y fundan el castillo que hoy decimos que es el Templo de Melcar. El Templo de Melcar era el lugar religioso donde estaban las cenizas del señor de la ciudad que se traen de Tiro, y allí era donde... ¿Precedente de Hércules, quizás? Sí, el Hércules tebano, el Hércules tal, pero ellos... No, me refiero del templo de Hércules, o no tiene nada que ver. Luego hay un templo de Hércules muy famoso en la ciudad de Gades, luego algunos sitúan en Santipetri, otros sitúan en la Caleta. Bueno, no sabemos. Es que también Melcar se puede asimilar al término de Hércules, y aquí se hacían los traspasos y tal. Era un lugar donde se interpretaban los sueños, y aquí viene Aníbal y viene Julio César a ese templo. Julio César, y hay personas que te dicen, voy al castillito, y a mí me entra una cosa muy grande, digo, es que vas al gran santuario de Melcar, ¿no? Señor de la ciudad, ¿no? Y luego en Cádiz, pues solían poner el lugar religioso más importante en los sitios más altos. Sí. Y el sitio más alto donde está la catedral actualmente. Ahí tuvo que estar el templo de Baal Amón, que era un tofed, había sacrificios de Siempre niños. ha sido un sitio sagrado. Siempre ha sido sagrado. Ahora es la catedral nueva, después antes era la catedral vieja, antes hubo una mezquita. Claro. Se llama la estratificación de lo sagrado, lo sagrado sobre lo sagrado. La mezquita de Córdoba fue un templo fenicio, después fue el templo de Venus, después el templo de San Vicente cristiano y luego la gran mezquita de Córdoba, la catedral. Eso. O sea, lo sagrado sobre lo sagrado. Y hoy en día se sigue yendo al Medinaceli, por ejemplo, hay largas colas para... Claro, lo sagrado sobre lo sagrado. Y luego el lugar más alto luego era la Torre de Tavira, donde estaba el Palacio de los Sufetes o de los Reyes gaditanos. Y claro, en mi novela esa de Tartesos, pues lo que hago es recrear la vida de Gadir. Debía de llamarse Gadir en vez de Tartesos la novela, porque casi todos los personajes y el movimiento son de Gadir. Entonces recreé como yo creía que podía ser el Gadir de aquel momento tan fascinante. Y luego paso al de las Cortes de Cádiz con la novela esta de En una tierra de Dios. Yo quiero hacer un inciso para recomendar a los gaditanos que han oído hablar tanto de Fenicio y poco menos de Tartesos. Pues yo creo que es una oportunidad magnífica de leer la novela de Jesús y se van a enterar. Como hacen los alumnos de la Universidad de Toronto. Como hacen los de Toronto, porque lo hagan los de Cádiz. Es una magnífica oportunidad de enterarse de una civilización muy interesante, ¿no? Que es un poco legendaria, pero que es el origen de la península ibérica también, ¿no? De la cultura. Bueno, yo tenía aquí apuntado Schulten, que vino aquí a investigar y donde estaba no ha habido una investigación concluyente en torno a dónde estaba la ciudad, porque a lo mejor no era ni una ciudad, ¿no? Era una ciudad, era una civilización, era un concepto, tal vez existía otra entidad geográfica a la actual, desde lo que es el puerto de Santa María de San Lucas había un gran lago que llegaba hasta Sevilla. Dicen que había una isla en medio, que ahí estaba Turpa, que era la ciudad, que dice Schulze. Eso, las aguas lo arrasaron, incluso algún movimiento sísmico importante. Entonces, que el paisaje ya no es el mismo. No es lo mismo. La marisma no es más que se ha ido rellenando de tierra. Claro, y a lo mejor hay que buscar Turpa en otro lugar. Claro, se habla del Tinto y el Odiel, ¿no? Por ejemplo, la Bahía de Cádiz. Allí se han encontrado, por ejemplo, cascos griegos y además del intercambio que hemos hablado. Pero lo importante es que los andaluces actuales fundamentalmente somos tartésicos y romanos.
ese sustrato permanece. Trajano, por ejemplo, uno de los emperadores más importantes de la historia, Marco Ulpio Trajano, que era de Itálica, era de una familia turdetana, tartésica, y la misma palabra Trajano eso así lo decide. O sea que ese sustrato lo seguimos manteniendo, que era el amor por la vida, el amor por la luminosidad, no gustaban mucho los astros, no tenían dioses sanguinarios, eso lo seguimos manteniendo. Era un hombre, era una civilización eminentemente tolerante, que es lo que somos los andaluces, somos una esponja de civilizaciones, ¿no? Por eso somos fundamentalmente tartésicos, y yo eso lo llevo a gala siempre y lo defiendo allá donde hablo. Jesús, el otro momento importantísimo que acabas de nombrar es, como no, la Constitución de 1812. Nosotros tenemos aquí ahora mismo dos libros relativamente muy recientes, el de En una tierra libre es del año 2012 y Historias de la Pepa, al derecho y al revés, que eres coautor con el famoso carnavalero El Libi, ¿no? ¿La escribes también este año? También. Han salido este año ambas. ¿Sí? Bueno, la primera ya se traduce al ruso dentro de nada, por la analogía que tiene su constitución primera con la nuestra. Fueron unos grandes defensores de la Constitución de Cádiz. Además, en el colegio de guardamarinas que había detrás de lo que hizo el ayuntamiento, venían los guardamarinas de Rusia a formarse aquí. Uno de los ministros de Fernando VII, Tistishev, era ruso. O sea que hemos siempre una relación muy grande con los rusos, ¿no? Y de ahí viene lo de la traducción, claro. Sí, han traducido varios libros míos y ahora quieren traducir este también para conocer el evento. Y claro, ese libro para mí tiene una significación muy grande, porque decía Fernando de los Ríos que el momento más estelar de la historia de nuestro país no es el descubrimiento de América, son las Cortes de Cádiz. Es el origen de la nación, el origen de la nación libre, claro. Claro, es que no existía, la palabra España no existía, la palabra España se inventa en Cádiz, se inventa la palabra libertad, se inventa la palabra liberal, que no existía, y se inventa la palabra, para mí, a mí me lo preguntaban hace poco del diccionario castellano, cuál era la palabra que yo sacaría como la más digna y la más hermosa, y yo saqué ciudadano. Ciudadano. La palabra ciudadano nace en Cádiz. Entonces es como si este folio lo dobláramos por la mitad, antes de Cádiz y después de Cádiz. Y hasta el punto de que el filósofo inglés, y cuando los ingleses nos adulan por algo será, Jeremy Bentham dice a su amigo Thomas Jefferson, que entonces era diputado en el Parlamento estadounidense, dice: en la ciudad de Cádiz reside actualmente la esperanza del mundo, por dos razones. Porque va a ser por vez primera vencido Napoleón, como así fue. ¿Cómo fue? Fue la primera vez que fue vencido. ¿Es verdad? Y segundo, porque se está alumbrando el sistema político más avanzado de la historia. Y eso lo dice un filósofo inglés sobre Cádiz. Eso es verdaderamente memorable y magnífico, ¿no? Y esa Constitución... Es una ciudad, además, que en este momento, si no, una de las más preparadas, si no la más preparada para recibir un acontecimiento de tanta ruptura como este, ¿no? Si la Constitución de 1812 se hubiera generado en Sevilla o en Toledo, pues sería un papel... Una adaptación del antiguo régimen. Una adaptación del antiguo régimen. Es que en Cádiz había una burguesía avanzada, abierta a todos los vientos de la Ilustración de Francia, abierta a todo lo que había ocurrido en los Estados Unidos y tal. Y entonces, claro, era la ciudad idónea para eso. Y como decíamos fuera de micrófono, pues aquí conviven diputados liberales, diputados jovellanistas, absolutistas, defensores del parlamentarismo inglés, y aquí hay una riqueza verdaderamente asombrosa. Vamos, yo hubiera dado algo por haber vivido aquella época. En aquella época con la calle ancha convertida en la bolsa de las Españas. Sí, ahora vamos a hablar del corazón, como tú lo llamas, el corazón, el cerebro. Pero antes quería preguntarte que es curioso cómo una ciudad sitiada, ¿no? A la ciudad no le faltaba nada, porque estaban las naves británicas protegiendo y portuguesas para que entraran todo lo que hacía falta a la ciudad. Exactamente. ¿No? Yo siempre he dicho que los sitiados vivían mejor que los sitiadores. Sí. Aquí entraban todos los días grandes barcazas que venían de Portugal, otras que venían de la huerta de Conil y eso, y que la flota inglesa, por vez primera en la historia, nos ayuda, por vez primera en la historia, y única, ya no ha habido más, bloquean el ejército francés, bloquean la escuadra francesa, y en Cádiz se vivía muy bien. Yo, que soy muy cinéfilo, vi una película que se llamaba sobre el Congreso de Viena, que venía, el Congreso se divierte, pues Cádiz se divierte. Y cuando los burgueses, en los famosos torreones de Cádiz, sacaban sus catalejos para mirar
hacia la bahía y mirar hacia el océano, no miraban a la batería Napoleón que estaba en la cabezuela. Miraban a ver si venían sus goletas. Sus propios barcos. Venían llenos de cacao, venían llenos de de productos americanos y ultramarinos, ¿no? Bueno, decía antes que tú hablabas en el libro, me parece que en este caso que eres coautor con el Libby, hablabas de la voz de Cádiz de aquel momento, hablabas del cerebro y hablabas del corazón de la ciudad, ¿no? Sí. El cerebro era la casa de la Camorra, que estaba situada en la actual calle Arbolí. ¿Qué era eso de la casa de la Camorra? Pues yo la verdad, a mucha gente le ha gustado eso del corazón, la voz y el cerebro de Cádiz. Yo cuando paso por esos tres lugares siento un respeto tan inmenso, por eso me encuentro tan a gusto en Cádiz. Vamos a empezar por el cerebro, que es la Casa de la Camorra. Vale. La Casa de la Camorra era como el gran casino de aquel momento donde solían ir todos los comerciantes y corredores de India de esta ciudad. Extranjeros, ahí se leían periódicos franceses, periódicos ingleses, españoles, y allí se ponía el precio a todos los productos que había en aquel momento en el mundo, pero no lo ponía ni Nueva York, ni lo ponía Londres, ni Plymouth, no, lo ponía Cádiz, y se ponía en la Casa de la Camorra. Y fue también el germen del primer Ateneo gaditano de Cádiz y también de la masonería. Porque claro, eran todos muy liberales, por el espíritu abierto que tenían del mercantilismo mundial, y ahí aparecen las primeras logias masónicas. Yo cuando paso por el colegio aquel que había antes, que es donde estaba la Casa de la Camorra, no se me entra hasta ganas de inclinar la cabeza por el momento. Allí se hacían los fletes de los barcos, allí se contrataba el personal, los capitanes, balleneros, en fin, era un sitio verdaderamente Casa de la Camorra porque también había sus discusiones. ¿O porque... Sí, nunca se ha llegado a saber por qué se llamaba así, quizá porque la gente veía que allí discutían mucho, pero no es que discutieran nada malo, discutían los precios. Claro. Es que el oro está hoy a 5 onzas, no, pues yo lo subo a 2 pesos, y a lo mejor el gaditano, que es muy sabio y con una sola palabra suele definir las cosas, pues dijo la Casa de la Camorra. Y luego... El corazón. El corazón de Cádiz y de las Españas era la calle ancha. La calle ancha era la bolsa. La bolsa de España era la calle ancha. Era la que fluctuaban los precios y la que decía, pues hoy el cacao va a valer esto, el bacalao islandés va a valer lo siguiente, y veía esas casas de burgueses, los almacenes abajo, las oficinas, y esa superabundancia cuando el resto de España vivía en la más absoluta de las miserias. Claro, pues era el lugar donde se arbitraban todos los precios de este país, de los productos económicos. Y luego estaba la voz, el café Apolo. Ese es el edificio, juntamente con San Felipe Neri, para mí el edificio del oratorio... Más emblemático, ¿no? Emblemático. Para mí es el edificio más importante de la historia de España. O sea, siempre, ahora le han hecho una remodelación maravillosa, me ha gustado mucho cómo ha quedado, pero en todas las escuelas, universidades y bachilleratos y liceos de este país se le tenía que dar mucha más importancia. Yo he estado en Filadelfia. Claro, por eso lo digo. No paran un colegio de Toledo, no paran, porque son los padres fundadores. Y en cierta forma, el Güell, el Conde de Toreno, son padres fundadores. Pues hemos tenido una experiencia exacta, porque a mí me ha pasado igual, viendo Filadelfia y luego veo esto y digo, pero ¿cómo no vienen todos los colegios de Gijón, Vigo, San Feliu de Guíxols y el Levante español a ver el templo de los templos? Aquí cambia en nuestro país, aquí se hace la primera Constitución. Y te decía que el Apolo. Sí, el Café Apolo. El Apolo estaba ubicado en San Antonio. San Antonio, la esquinita esa, se puede ver el edificio porque está muy parecido a como estaba en aquella época, y se llama así porque todo el mundo verá, en la puerta verá una lira. Una lira, símbolo del dios Apolo. Del dios Apolo, y era el lugar que le llamaban las Cortes Chicas, donde realmente se discutía el articulado de la Constitución. Claro, pactaba, ¿no? Se pactaba. ¿Qué es lo que hacemos los españoles? Los españoles siempre pactan mucho fuera de los congresos. Yo voy mucho allí a Madrid, a cosas de libro, y enfrente de la carrera de San Jerónimo del Parlamento hay un hotel, que es el que yo voy, y siempre que bajo está el bar lleno de diputados. Además los conozco a muchos de ellos, por la prensa y demás, y están discutiendo. Allí discutían el articulado. Sí. El divino Argüelles, llamado así por la elocuencia, ¿no? Mejía Lequerica, el Conde de Toreno. El Conde de Toreno, el Conde de Puño en Rostro, Torreiro, que para mí es un gigante. Era clérigo. Pero muy liberal. Muy liberal, y rector de la Universidad de Salamanca, al que el más desleal y el más indeseable de los reyes españoles, Fernando VII,
le hizo pasar el quinario una vez que terminó la Constitución y el hombre murió humillado en Portugal de mala manera. Pues el Apolo era el Apolo era donde se voz de reunían Cádiz. todos ellos. Y claro, iban transeúntes y se tomaba café y chocolate. Y dice la gente, bueno, pues el café y chocolate también lo tomo yo hoy. Bien, pero es que el café se tomaba solamente en 3 lugares del mundo: Viena, París y Cádiz. Claro. Esa es la diferencia de Cádiz. Claro. Cádiz era el emporio, la ciudad universal, la maravilla de las maravillas. Y ojo, gaditano, esa ciudad permanece intacta. Que eso es lo maravilloso, ¿no? Hemos hecho 5 o 6 tropelías, como la del anteojo del lugar más maravilloso del mundo, que es la Alameda de Apodaca. La esquina de la Caleta, por ejemplo. La esquina de la Caleta, con alguna edificación altísima, de Hollywood que se llama, ¿no? Que si yo fuera alguien y pudiera derribarlas con la vista, que Dios me perdonen los inquilinos de esas casas, pues le daría unos pisos maravillosos en otro sitio, por eso lo dejaría como estaba, ¿no? Bueno, me dicen, ahora cuando estamos más eso, me dicen que faltan 5 minutos. No sé ya qué preguntarte, porque me quedan un montón de ellas. Había personajes de todo tipo en aquel Cádiz: espías, corredores, masones, comerciantes. Cuéntanos algún caso típico que tú cuentas en el libro del libro. Bueno, por ejemplo, en mi libro, en el libro del libro cuento muchísimo, ¿no? Cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquí estuvo en Cádiz y tuve la oportunidad de conocerlo al hijo de Collingwood. Collingwood fue el que realmente venció en Trafalgar, no fue Nelson que murió. No fue Nelson. Fue Collingwood. Bueno, pues Collingwood le tenía un respeto enorme a Churruca, y cuando muere le hizo pasar a toda la oficialía inglesa por el camarote donde estaba muerto y le rindieron honores. Y él se quedó con la espada de Churruca y hoy está en su casa. Ah, sí. Está en la casa de Collingwood, no, en fin, ya de sus sucesores, de su familia, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y luego en mi novela de En una tierra libre, pues descubro cómo desaparecen las joyas de la corona en el Palacio Real de Madrid, llegan a Cádiz y aquí se va a resolver todo el problema. Aquí ocurrieron cosas verdaderamente sorprendentes. Y en estos 2 libritos, pues la novela y en el librito pequeño con el Libby suelo me ha llamado mucho la atención recrearlas. El de Mejía Lequerica, el personaje de Mejía Lequerica. Sí, maravilloso. Era un bastardo que viene representando a Santa Fe, Quito, al Virreinato de Nueva España, de Nueva Granada. Estaba casado y sin embargo se amanceba con una bellísima gaditana, Gertrudis Salanova, vive en la calle San José, y era el liberal por antonomasia, el hombre avanzado y extraordinario, y sin embargo muere de la peste amarilla aquí precisamente en Cádiz, cuando él defendía que aquí en Cádiz muy joven además, ¿no? Y muy joven, jovencísimo, tenía una cara casi aniñada, así afeminada, y era un orador extraordinario. Se le debe muchísimos artículos de nuestra Constitución. El indio Inca Yupanqui, Dionisio, coronel de dragones, que era de la familia real del Inca, del heredero directo de ellos. Aquí había personajes maravillosos, aquí había espías, había agentes, había personas que iban para América. Esta es una ciudad que quintuplica el número de sus habitantes y sin embargo no pasaron nada. Había tertulia literaria, había teatro. El teatro de la comedia, el teatro en el balón. Era una ciudad. Y en varios idiomas, ¿no? Porque hay en varios idiomas. Teatro italiano. Había prensa de todo el mundo. Aquí nace la prensa, lo hemos dicho antes. Aquí nace la prensa política, nace en Cádiz, ¿no? Y por eso el gaditano tiene que sentirse inmensamente orgulloso. Y que sepa eso, que vive en la misma ciudad donde ocurrieron los hechos. Jesús, tenemos que terminar, pero vamos a retrotraernos al Cádiz actual. Dime un sitio que frecuentes y te gusta, o que a lo mejor no vas mucho, pero cuando vas dices, caramba, qué sitio más bonito, no me acordaba, ¿no? O por ejemplo, alguna casa que sea de tu gusto. Hay una casa que está... o que últimamente te haya... bastante deteriorada, la calle Beato Diego, que se llama la Casa del Pirata. Que llamamos. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Yo siempre digo, el día que mi libro se venda como María Dueña, mi amiga María, y por eso la compro porque es maravillosa. Y luego el rincón mío preferido de Cádiz, que estoy mucho allí, en la Plaza San Francisco. Yo me siento allí en el Parisien de mi amigo Pedro, y me siento allí, veo pasar a todo Cádiz, parece que estoy en una plaza de Siena, en una plaza italiana. También me gusta mucho la calle Ancha, también la Candelaria, pero me quedo con la Plaza San Francisco, sí. Muy bien, Jesús, de verdad, un placer enorme haberte tenido. El placer ha sido mío, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, todos ustedes les esperamos en el próximo Calle Libertad. Hasta entonces, buenas tardes.